Continuamos entonces con el estudio de las 70 semanas proféticas de Daniel, que realmente es lo más importante que existe en la revelación de Dios, y conociendo las semanas 69 y 70 está todo definido. Pero, obviamente, hay que estudiar toda la profecía y ordenar todo lo que el Señor habló, tanto de los imperios, como el gráfico que ves en la pantalla, en la imagen, en donde está el orden de los imperios que afectaron siempre al pueblo de Dios. Eso es fundamental. La 70 semana es el plan de Dios determinado sobre la humanidad, sobre los hombres de este planeta Tierra, el periodo que Dios le da de libre albedrío tanto a los hombres como al mundo espiritual de maldad, al reino de Satanás, Lucifer, los demonios. Tienen un tiempo de libre albedrío y de libertad. Bueno, ese periodo son las 70 semanas proféticas de Daniel. Hasta ahí va a llegar, termina la semana 70, transcurre un breve tiempo, y el hombre va a seguir teniendo libre albedrío aquí en la tierra, pero tendrá que vivir en un reino de santidad, y el que no quiera vivir en santidad no podrá estar en ese reino. Y el mundo espiritual de maldad será llevado a un lugar, a su prisión, y tendrán que estar ahí por 1000 años, hasta los eventos finales. Por eso le digo que el libre albedrío de ambos es hasta el fin de la semana 70. Por eso es tan importante entender lo fundamental son las semanas 69 y 70. La 69 ya se cumplió, pero ahí está todo lo más importante para entender y dejar bien definido tanto lo del Evangelio como lo que sucedió allí. Y viendo el contexto, definir pactos y unas cuantas cosas que hoy en día se encuentran muy confundidas. Pero hoy vamos a seguir más interactivamente, mostrando imágenes, textos, intercambiándolo para que sea más activo. En los primeros programas dejamos una sola imagen porque era importante que la puedan mirar bien, la puedan observar bien, porque eso es lo que realmente ha sucedido y lo que va a suceder. Así que fundamental esa línea del tiempo. Ahora vamos a continuar con textos bíblicos hoy y con varios aspectos que tienen que ver con lo que vamos a mencionar de los imperios. Vamos a hablar del capítulo 7 del profeta Daniel, en donde se lo describió y le entregaron a Daniel la profecía sobre esos imperios. El primero ya estaba cuando él estaba aquí en la tierra, pero los otros siguieron el imperio medo-persa. Si no me equivoco, él tuvo participación en el comienzo, pero en el resto no. Ya no iba a vivir tantos años el hombre hoy en nuestros días. Entonces vamos a describir todas estas situaciones. Son 7 imperios, 4 se le revelaron exclusivamente a Daniel en la estatua de Nabucodonosor y en las bestias que salen del mar, 2 veces para demostrar que eso es seguro. José le dijo a Faraón: como el Dios te ha mostrado 2 veces los mismos acontecimientos en distintas figuras, eso indica que es firme delante de Dios lo que te ha mostrado. Eso va a ocurrir sí o sí. Y así fue. Bueno, 2 veces mostraron a Daniel los imperios, y eso ocurrió sí o sí. Y todo lo que falta también va a suceder sí o sí. Porque cuando Dios muestra 2 veces, es de cumplimiento efectivo, no es que es probable o a esto va a suceder si no se cambia. No, esto es fijo, esto sucede sí o sí. Entonces, vamos a ingresar en primer lugar
Vamos a ver el pasaje bíblico que he mencionado muchas veces, ahí lo puedes ver en pantalla, del libro del profeta Isaías, capítulo 44, del verso 6 al 8, en la versión de Casiodoro de Reina 1569, la Biblia del Oso o la versión antigua, como se le llama. Esto contiene, esta versión, el Textus Receptus, la palabra más fiel de Dios. Traducida del griego al español es lo más fiel. Y no quiero decir por qué digo esto, en algún momento lo diré, cuando veamos algún detalle que lo amerite. Pero acá a Isaías el Señor le dice lo más importante para nosotros hoy, que Dios anuncia, Dios declara, Dios llama, lo ordena y todo eso sucede. Es algo natural en Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Él muestra las cosas que no son como si ya hubiesen sido hechas. Y cuando llega el momento sucede tal cual. Ese es el poder, la virtud, la capacidad de nuestro Dios, que nosotros no podemos entender, porque nuestro libre albedrío y nuestras acciones son tan libres, tan soberanas como hoy, pero hacemos exactamente lo que Él quiere, y Él no está violentando nada en nosotros, ni en nadie, pero lo que se hace sucede tal cual Él lo dijo. Él tiene la habilidad de conocer todos estos detalles de lo que va a suceder con la humanidad, con el mundo espiritual, antes de que sucedan. Algo que nosotros no podemos comprender, pero Dios es así. Entonces vamos a ir a lo que dice Isaías 44, 6 al 8. El verso 6 dice: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Él es el que está al principio y al final. Quiere decir que está permanentemente. Está al principio y está al fin. Y luego, no hay Dios fuera de mí. Verso 7. Esto es lo más importante. ¿Y quién llamará como yo? Dice que a Ciro lo llamó. A Josías lo llamó. Pero mucho tiempo antes de que existieran. Y ellos hicieron exactamente lo que Dios habló. Entonces dice, ¿y quién llamará como yo? Lo llamó e hicieron lo que Dios mencionó cuando ellos no existían. Y siguen. Y denunciará antes esto. ¿Quién va a anunciar esto que yo digo y llamo? Antes. ¿Quién denunciará antes esto? Dice. Y lo ordenará por mí. Es decir, que cada cosa que van a suceder, Él las conoce, las declara. Pero ¿y quién hará eso como lo hace Él? Dice, y denunciará antes esto y lo ordenará por mí, desde que hice el pueblo del mundo. Anúnciales lo que viene de cerca y lo que está por venir. O sea que le iba a avisar cómo serán las cosas, pero además le dice de que Él tiene todo ordenado. ¿Y quién va a hacer eso de ordenar? Bueno, usted va a ver en este estudio que todo se puede ordenar y se puede poner en orden y se puede definir perfectamente el plan de Dios, ordenando cronológicamente
las declaraciones y los llamamientos y menciones de Dios de las cosas. Así es Dios, así de soberano y así de totalmente incomprensible para el hombre. Pero todo ocurre así como Él lo declaró. Entonces, en el verso 8 sigue diciéndole: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde el antiguo? ¿Y te lo dije antes? Lo que estaba por venir. Luego vosotros sois mis testigos, que no hay Dios sino yo, y que no hay fuerte que yo no conozca. O sea que Israel tenía las declaraciones de Dios a través de los profetas, tenía anunciado lo por venir y eran testigos de que Él es Dios y no hay otro. Son testigos de la fidelidad, la verdad, la justicia de Dios, y que todo lo que Él dijo se va a cumplir fielmente. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y quiero volver con ustedes a la imagen del gráfico que he venido tratando. Allí está. Bueno, esto es lo que Dios habló en las profecías. Y Él preguntó: ¿quién lo ordenará? Bueno, gracias a Dios lo he ordenado. Ahí está. Pero son los periodos sin demasiados datos. Pero uno puede ir juntando y poner todas las cosas en su lugar. Aquí solamente he puesto eventos fundamentales. En cuanto a los imperios, vemos claramente que el primer imperio fue el egipcio, el segundo fue el asirio. Esos dominios fueron anunciados también. A Abraham se le anunció lo de Faraón, a Siria lo anunció Isaías, y el resto lo anunció el profeta Daniel en su libro. Allí está todo dicho. O sea que antes de que algo fuese o haya existido, Dios lo declaró. Y todo sucedió tal cual Él lo dijo. Y todo hecho dentro del libre albedrío del hombre, las cosas sucedieron como Él dijo. Ese es nuestro Dios. Entonces, aquí tenemos lo fundamental. Los distintos imperios que afectan y afectaron al pueblo de Israel y afectan al pueblo de Dios, la iglesia hoy, todos declarados ya hoy con miles de años. Todo está allí. Mire cuán grande nuestro Dios, y además nos permite tener esta opción de poder entregar este conocimiento. Entonces, antes de leer lo que es el texto directo del libro del profeta Daniel, el capítulo 7, vamos a dar una breve reseña de lo que vamos a encontrar allí. Como puedes ver en este escrito, dice: al profeta Daniel se le entregó las siguientes revelaciones. 1. La estatua de Nabucodonosor representa la sucesión de 4 dominios humanos hasta el reino de Dios. O sea, hay 4 dominios humanos, pero son 5, porque el último, hoy la Comunidad Europea, está separado. Y cuando Dios lo muestra en el Apocalipsis, da una descripción con algunas variantes de aquella primera mención que le dio al profeta Daniel. 2. Las 4 bestias que salen del mar representan los 4 dominios humanos finales hasta el reino de Dios. 3. A Daniel se le mostró la transición
desde el segundo hasta el tercer dominio humano. O sea, en el capítulo 8 lo llamó por su nombre a las imágenes que le mostró en la visión a Daniel de distintos animales. Uno representaba a Media Persia y el otro a Grecia. Entonces desde ahí Daniel ya sabía que después de Media Persia, ¿quién seguía? Grecia. Todo esto está directamente vinculado con las 70 semanas proféticas. En torno a las 70 semanas se ubican las profecías y revelaciones, tanto las que ya se cumplieron como las que son escatológicas, es decir, del tiempo del fin. ¿Y cuáles no se cumplieron? Todas las de la semana 70. La semana 70 que Daniel menciona son los 7 años primeros del Apocalipsis de Juan. Es la misma revelación, pero a Juan le dan los detalles que no se le entregaron a Daniel, al profeta Daniel. En este segundo texto vamos a ver otros detalles de lo que encontramos allí. Al apóstol Juan se le revela en el Apocalipsis la semana 70 de Daniel y los datos y detalles fundamentales de ese tiempo. O sea que hay cosas que a Daniel no se le mostraron, pero sí al apóstol Juan en el Apocalipsis. También se le revela la duración que tendrá el reino de Dios en la tierra, cosa que Daniel no mencionó, pero que le dijeron a Juan: 1000 años. Además se le revela el fin del universo material, el juicio final de los hombres y la eternidad con la creación de cielo nuevo y tierra nueva, para que vivan los redimidos de Dios con él por siempre jamás. A Daniel se le dio una leve vista, o por lo menos lo que él escribió, pero a Juan se le mostró más detalles de todos esos acontecimientos. Todo lo revelado por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se debe insertar correctamente en el lugar que corresponde del plan de Dios y como Él lo determinó para el cumplimiento de su plan eterno. Lo que corresponde a cada periodo, etapa, al ubicarlo y ponerlo en el lugar correcto, nos permitirá ver la película que Dios proyectó y determinó según su propósito, soberanía y voluntad. Y esto es algo sublimemente glorioso. Ver cómo todo lo que Dios dijo se cumplió exactamente. Y así de sublime y glorioso va a ser ver lo que viene. Porque lo más importante es, aunque queda muy poquito tiempo para predicar y enseñar, Dios lo permita que podamos entregar lo máximo posible, está todo dicho. Está todo dicho. Y lo que no se dejó escrito, hoy el Señor lo está revelando. Así que podemos completar totalmente toda la información en una línea del tiempo o en línea vertical, como es que lo tengo a la mayoría de los estudios, en donde usted puede ver todo ordenado, que es una verdadera maravilla de Dios. Si Dios lo permite, llegaremos a esos momentos y usted podrá ver cómo todo está ordenado. Que el asunto es hacer lo que Dios dijo. ¿Quién lo ordenará? Le dijo Isaías, después lo vamos a leer nuevamente, y lo pondrá en orden delante de mí. Bueno, usted va a ver lo que es ponerlo en orden. Por la gracia de Dios lo he hecho, y como todos saben, nadie elige hacer algo. Dios es el que lo elige para que se haga algo. No es por voluntad humana. Vamos a ver en este próximo texto algunos detalles más que es bueno mencionar. 1. ¿Cuánto dura cada semana? Cada semana no es 7 días como nosotros conocemos, sino que son semana de años. Se trata de semana de años y las 70 semanas equivalen a 490 años.
O sea que desde el momento que sale la orden para que vuelvan, un grupo de judíos con Nehemías, allí comienzan estas 70 semanas. Cuando Artajerjes I dio la orden para el retorno, para que venga Nehemías y para que construya los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Cuando se recibió esta orden y regresaron un grupo, allí comenzó a cumplirse las 70 semanas proféticas de años que habló el profeta Daniel. 2. Estas 70 semanas se cumplen sucesivamente una después de la otra. No. Desde su comienzo se cumplen sucesivamente 69 semanas. Tenga en cuenta bien esto. 69 semanas son sucesivas. Luego hay un intervalo y aisladamente en el tiempo se va a cumplir la semana 70, falta poco. Ya pasaron 1992 años desde que terminó la semana 69. Falta muy poco para que esa semana pueda comenzar. ¿Cuándo comienza? Después del arrebatamiento de la iglesia. Reitero esta pregunta y eso es la 2. ¿Estas 70 semanas se cumplen sucesivamente una después de la otra? No. Desde su comienzo se cumplen sucesivamente 69 semanas. Luego hay un intervalo entre las semanas 69 y 70. Cumplido el tiempo del intervalo, que es la predicación del Evangelio, la salvación por gracia y por fe, el Evangelio de Jesús, el Cristo, después de este intervalo, comienza y se cumple la semana 70 de Daniel. 3. ¿Cuándo comenzó a cumplirse las 70 semanas? Comenzó a cumplirse con el edicto de Artajerjes I, publicado por Daniel, 445 años antes de Cristo. 4. ¿Por qué es importante el conocimiento de las 70 semanas y la cronología escatológica? Porque determinan exactamente el plan de Dios sin lugar a ningún error, y su cumplimiento nos demuestra la fidelidad de Dios, tanto en lo que ya se cumplió como en todo lo que falta cumplirse. Ni una sola letra del Textus Receptus quedará sin su fiel cumplimiento. 5. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de las sombras de lo que ha de venir? Se refería a aquellas profecías vinculadas con la escatología, pero que no es el cumplimiento de esas profecías, sino un paralelismo de aquellas. Este es un modelo que Dios utiliza para encubrir y ocultar su verdad hasta el tiempo de su cumplimiento. Es un sistema que confunde al mundo espiritual, Satanás y los demonios, y a todos los que no son elegidos por Dios para entregar la verdad de las profecías y revelaciones del tiempo del fin. Y le quiero decir un misterio. ¿Sabe usted que Satanás, Lucifer, él no entendía lo que pasaba cuando Jesús vino? Porque el paralelismo y las sombras en las cuales Dios encubre su misterio no se lo permitía. Así como hay cosas que nosotros no podemos comprender por más que lo tengamos delante de nuestros ojos, ni lo vemos siquiera, así el mundo espiritual de maldad tampoco puede ver. Ellos van a la iglesia para escuchar lo que el Espíritu Santo enseña a los hijos de Dios, a nosotros, a mí, a usted, a cada uno, de lo que Él le da dones de sabiduría, de gracia, de entendimiento, para Él entender cosas que no le es dado entender. Y lo que no entendió el mundo espiritual, ni entendieron el Sanedrín, ni los judíos, no pudieron entender lo que pasaba con Juan el Bautista y con Jesús. ¿Y sabe qué? Vio, ahí me da el pie. ¿Sabe qué?
que esa declaración de que no lo podían entender y comprender está en el Evangelio de Juan, pero no en la versión Reina Valera 1960, porque las palabras que pusieron no permiten entender esa situación. Sí está en el Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569. Sí está en la versión de Cipriano de Valera, 1602, y sí está en la versión King James en inglés, 1611. Esas tres versiones bíblicas tienen el Textus Receptus y tienen la verdad de Dios y hablan iguales. Pero a partir de 1881 se tomó como base textual para escribir la Biblia dos versiones corruptas. El Códex Sinaítico, que se escribió en el siglo XIX, más los defensores del texto crítico lo llevan a escrituras tempranas cuando es totalmente falso eso. Se conoce la historia, yo la conozco, imagínense. Es una versión que se escribió en el siglo XIX. Cuando le pidieron hacerle una prueba a eso, nunca dejaron hacerlo, porque va a saltar que eso es de hoy. Eso. Y la otra versión que utilizan es el Códex Vaticano, una Biblia escrita que no se usó nunca en la iglesia, nadie lo usó, que estuvo en un museo, que la prepararon para esto que han hecho. Juntaron estas dos versiones y dejaron fuera el Textus Receptus. Y estas dos versiones son Biblias corruptas, pervertidas, sin historia, sin copias. Nadie las usó. Pero se tomaron estas dos versiones y con esas dos versiones hizo la base textual griega para las Biblias del siglo XX. Todas las Biblias del siglo XX vienen de esa base textual griega, que vienen de dos Biblias corruptas que nunca se usaron. Esa es la realidad de lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted toma la versión Reina Valera 1909, viene de esa línea. Aunque le tengan escrito en el principio de la Biblia, versión Reina Valera que viene, le hacen toda una genealogía. Y eso es mentira, porque esa versión no viene de ahí. Esa versión viene del Códex Sinaítico y del Códex Vaticano, que nunca se usaron en la iglesia. Por eso comienzan los cambios. Luego viene la versión Reina Valera 1960, la más utilizada, que está hecho añicos eso. Terrible, terrible, terrible. Y las cosas que le pueda ir hablando, se las voy a ir hablando durante este estudio. Entonces, todas las Biblias del siglo XX que se han hecho han sido tomadas de aquellos dos textos corruptos, y se han hecho las Biblias Reina Valera poniéndole una genealogía mentirosa, y se han hecho distintas otras versiones como la versión internacional, Dios habla hoy, las Buenas Nuevas, la Biblia para las Américas, la nueva bueno, todas esas versiones vienen de allí, de esas dos Biblias que nunca se usaron en la iglesia y que son corruptas. Por eso es que está totalmente desconectada la profecía, las palabras claves, se le agregaron, se le sacaron, se hicieron un montón de cosas. Tremendo. Por eso es que en todo lo que voy a usar en este estudio, voy a usar la versión de Casiodoro de Reina 1569, la Biblia del Oso, la versión antigua, porque no se pueden usar Biblias modernas, está todo cambiado, y eso lo va a ir viendo a través del desarrollo del estudio y usando texto bíblico. Usando la versión de Casiodoro de Reina van a surgir lugares en donde habla otra cosa, y no es que esta Biblia tiene un lenguaje difícil, no, está diciendo la verdad. Las versiones del siglo XX y XXI son corruptas. Eso es lo que usted tiene que saber. Entonces, después de hacer esta
breve descripción que en un momento le iba a hacer, se lo dije, voy a reiterar el punto 5 de los detalles de este texto y de ahí vamos a describir, voy a describir las 4 bestias que ve Daniel salir del mar, brevemente, para que usted entienda a qué se refería, de qué hablaba y cómo todo eso se cumplió fielmente. Punto 5. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de las sombras de lo que ha de venir? Se refería a aquella profecía vinculada con la escatología, pero que no es el cumplimiento de esa profecía, sino un paralelismo de aquellas. Este es un modelo que Dios utiliza para para encubrir y ocultar su verdad hasta el tiempo de su cumplimiento. Es un sistema que confunde al mundo espiritual, Satanás y los demonios, y todo lo que no son elegidos por Dios para entregar la verdad de la profecía y revelaciones del tiempo del fin. Esa es la verdad. Tiene eso doble objetivo, que no lo puedan entender aquellos que no les es dado predicar estas cosas, y al mundo espiritual no la puede entender tampoco. Entonces por eso ellos vienen a ver si escuchan en la iglesia aquellas cosas que realmente ellos necesitan y quieren saber, pero que no la pueden entender, que es lo que el Espíritu Santo revela. Y de allí, esto dijo así, porque ellos no lo pueden entender, así como no lo pueden entender aquellos que no les es dado hacer estas cosas. Vamos a pasar, y ahora ya puedes ver en pantalla, el texto del libro del profeta Daniel, capítulo 7, del verso 1 al 4, de la versión de Casiodoro de Reina 1569, que son las 4 bestias que salen del mar, y de allí vamos a ver algunos detalles de este tema. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y anotó la suma de los negocios. Aquí quiero decir claramente que Daniel tuvo sueños y visiones de su cabeza en su cama. Usted no puede rechazar sueños, no puede rechazar visiones, no puede rechazar experiencias porque Dios la da. Y acá está el testimonio. 2. Y todo lo que Daniel vio en sueños y en visiones, todo se cumplió. Así que usted no puede rechazar, tiene que comparar con lo ya revelado para que de esa manera, de allí en más, usted vea si está de acuerdo a lo que Dios dice y el Espíritu Santo se lo confirmará. El apóstol Pablo dijo: no rechacéis la profecía. Porque la profecía es verdadera si es un hombre de Dios y el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo va a hablar a través de un hombre, va a dar a conocer. A través de sueños, a través de visiones, con voz audible, como Él quiera. Él es el Señor. No le ponga condición al Señor. Él va a hablar como Él quiere y va a dar la experiencia como Él quiere. Y si alguien lo quiere llevar al cielo, lo va a llevar. Si lo quiere llevar al infierno, lo va a llevar. Usted no le va a poner las condiciones a Él. Hay lugares que quieren darle a Dios los lugares que puede operar o no. Por favor, por favor. Dios hace como Él quiere. Nadie le dice a Él qué puede hacer o qué no puede hacer. Supongamos una de las cosas que hoy en día rechazan y que demuestra claramente, por lo menos, que no están muy cerca de Dios que se diga. Porque Dios habló del infierno, ¿no? Jesús habló del infierno. Isaías habló del infierno. Pero no dieron los detalles del infierno, sino algunas cositas del infierno. Hoy el Señor revela los detalles del infierno. ¿Cómo es el infierno? ¿Cómo está creado el infierno? ¿Cómo se dividen los lugares? ¿Cómo son las penas? ¿Que está mal que el Señor lo haga hoy? ¿Que nadie puede recibir revelaciones de estas? ¿Nadie puede ir al infierno o al cielo? Está muy equivocado, ¿eh? Porque claramente dice el testimonio de Dios que no hará nada el Señor sin que revele las cosas a sus siervos los profetas. Él revela todo. ¿Y qué le molesta a usted? Si Él ya dijo que existe el infierno, ahora está hablando de los detalles. Esta vez no sean de su agrado, ni siquiera es del agrado de Dios, pero ese es el reino de Satanás, en donde él ejecuta
como verdugo lo que él quiere con los que él se ganó acá en la tierra, aquellos que no obedecieron a Dios por elección, voluntad propia. Allí se le da lo que le corresponde a su delito y a su desobediencia. ¿No habló Jesús de los verdugos? Cuando usted ve y cuando el Señor lleva a personas y le muestra esos lugares, no están en lugares de gloria, están con los verdugos. Jesús lo anunció. Él no puede hacer nada en ese reino porque ese reino no es de él. Los que están ahí eligieron estar en ese reino a través del pecado. Así que usted no puede decir esto me gusta que sucede ahí o esto no, porque no tiene que ver con usted. El Señor solamente lo muestra para que las personas sepan lo que sucede y los que les sucederá a los infieles, desobedientes. Para eso lo muestra. Si usted está en obediencia, en fidelidad, viviendo en santidad, no se preocupe. Ore por aquellos que no quieren obedecer a Dios, que Dios tenga misericordia y no terminen allí. Retornemos al texto. Verso 2. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión siendo de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 vientos del cielo combatían en el mar. Esto es simbólico en general, pero no voy a hablar de eso. 3. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra salían del mar. La primera era como león y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. O sea que esta primera bestia es el imperio de Nabucodonosor, que él lo ve como un león, que tiene como ala de águila. Como todo esto tiene que ver con el mundo espiritual y tiene que ver con esa actividad, porque no tiene que ver con el reino de Dios, no tiene que ver con las acciones de Dios, sino con las acciones del otro reino. Pero no quiero hablar de esos puntos tan importantes, no es el tema en este momento. Entonces, esa primera bestia, que él ve como un león, con alas de águilas y distintas cualidades, es el imperio babilónico de los días del mismo Daniel. Verso 5. Dice así: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso al lado, y tenía 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Este es el imperio medo-persa. Si usted conoce lo que dice la versión Reina Valera, acá va a notar que hay algo que no aparece en el Textus Receptus. Pero bueno, así han cambiado cosas, no voy a ir a esos detalles. Verso 6. Entonces, el verso 5 nos habla de el imperio medo-persa. En el verso 6 dice: y después de esto, yo miraba y aquí otra, semejante a un tigre, no como tenemos en la Reina Valera un leopardo, un tigre, y tenía 4 alas de aves en su espalda. Tenían también esta bestia 4 cabezas y le fue dada potestad. Esto es el imperio griego. Esto es como describe en esa visión al imperio griego, que exactamente así fue. Es extraordinaria la palabra de Dios y como lo que Dios dice. Fue exactamente así, pero no voy a entrar en los detalles. En este texto, capítulo 7, verso 7 al 10, desde el verso 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible. Esta es tan horrible, tan tremenda, que no había forma de compararla con algo o con que la asemeje Daniel. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente
a todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, claramente Daniel ve algo impresionante. Así también fue, este es el Imperio Romano, de los Césares de los días de Jesús. Verso 8. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombres, y una boca que hablaba grandes cosas. O sea que aquí, en lo que está describiendo Daniel, está hablando de la bestia en sí mismo, que es el imperio de los días de Jesús, de los Césares. Pero los 10 cuernos y el cuerno pequeño es del Apocalipsis de Juan de la semana 70. O sea que eso no ocurrió. Eso todavía no ha sucedido. Verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de gran edad se sentó. En la versión Reina Valera 1960 dice un anciano de días. Aquí dice un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla como de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea que claramente está describiendo lo que va a ser el juicio final y unas cuantas cosas que luego en el Apocalipsis Juan no solamente la da bien ordenada cronológicamente, sino que habla de otros detalles. Verso 11. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron a la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego, entregado para el infierno. 12. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, porque les había sido prolongada la vida, tiempo y tiempo. 13. Veía en la visión de la noche, aquí, en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, este es Jesús, que venía, y llegó hasta el anciano de gran edad, y le hicieron llegar delante de él, y le dio señorío, y gloria, y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Mi espíritu fue turbado, y yo, Daniel, en medio de mi cuerpo y de las visiones de mi cabeza, me asombraron. O sea que claramente hay una descripción aquí difícil, no la iban a entender los judíos en sus días, no iban a entender la separación de las 3 etapas, porque no es clara en esta mención. Pero sí luego con el Apocalipsis queda todo totalmente definido. Totalmente definido. ¿Y por qué fue la narración así? Porque así debían ser tenidas esencialmente para los días de Jesús, porque a ellos no le era dado entender esto. Por eso ellos dijeron, bueno, este no es el Mesías en cuanto a Jesús, porque él no se ofrecía para rey. No se ofreció para rey. Y como ellos sabían que el que se acercó como hijo de hombre tomó el reino, ¿cómo es que él no va a reinar? No combinaba con lo que ellos tenían aquí en Daniel. Pero el asunto es que Dios había revelado todo lo que iba a pasar el Mesías sufriente, los cuales a ellos no le era dado a entender. ¿Y qué sucedió? Hicieron todo lo que Dios dijo, porque ellos dijeron, no, Daniel no habla de eso, estamos en el cuarto imperio, este no es, estamos más o menos la semana que tiene que ser, pero este no es.
este no es. ¿Y qué hicieron? Le hicieron juicio porque dijeron, porque van a venir los romanos, van a destruir nuestro lugar santo, nuestra ciudad, y este no es, porque ni siquiera vino a hablar con nosotros, empezó a hacer cosas en Galilea, este no es. Pero ese era lo que estaba anunciado de Jesús en ese momento. Ellos no entendían el paréntesis a nadie, no lo podía entender nadie, lo vuelvo a mencionar y lo voy a mencionar todas las veces que sean necesarias. Ellos contaban las 70 semanas corridas. Pero bien claro lo dijo Daniel, y habló de que la última había un paréntesis después de la muerte del Mesías. Sería destruida Jerusalén y el templo, y después habría un pacto que marcaría esa semana, que hasta hoy no sucedió. Un pacto que haría ¿quién? Un hombre de la Comunidad Europea, que ahora sí está en la Comunidad Europea. Ahora es el momento de que eso suceda. Entonces, ahora es el tiempo, no solamente de que la iglesia se vaya, sino de que aparezca este hombre. Este hombre ya está hoy, no va a ser un bebé después del rapto, va a ser un hombre respetado, muy sabio, muy capaz, influyente, que todos lo van a seguir por su capacidad y su carisma. Hoy está viviendo. Entonces vemos claramente que todo lo que se le fue dicho a Daniel de las bestias representaban imperios y dominios humanos, y que el último, el imperio romano, tiene 3 etapas. La primera se cumplió en los días de Jesús, hoy se está cumpliendo la segunda, y la tercera está claramente manifestada en el Apocalipsis, 3 años y medio, Apocalipsis 13. Por eso es tan importante ordenarlo cronológicamente. Hoy no le voy a hablar, no le voy a mostrar imágenes de todo ordenado cronológicamente, será en otro momento, en el momento oportuno, pero quería hablar del texto bíblico, en donde usted pueda ver, pueda escuchar, que hay cosas que están diferentes en el Textus Receptus. Y me gustaría mencionarle algo más, que quizás en algún momento lo muestre textualmente. Todos conocen que cuando Jesús resucitó, muchos de los santos, dice Mateos, que murieron, se aparecieron a muchos en la ciudad y dieron testimonio en la ciudad. ¿Y por qué sucedió eso? Usted sabe que el vínculo de ese acto con la profecía, en la versión Reina Valera 1960, se destruyó. Entonces se lee eso, pero no se tiene el vínculo de la profecía de Isaías, porque se destruyó ese vínculo. Entonces uno sabe que sucedió eso, pero no tiene conexión. En el libro de Isaías dice claramente que lo que estaban en el interior de la tierra, en el lugar de descanso, en el seno de Abraham, cuando Jesús resucitara, iban a ser expulsados con él de la tierra. No iban a estar más acá en la tierra. ¿Dónde? Al reino de los cielos. Pero como dice Isaías, junto con mi cuerpo resucitarán. Búsquelo a ver si lo encuentra en la versión Reina Valera 1960, no está. ¿Por qué? Porque cortaron la conexión para que no se interprete correctamente la profecía. ¿Usted cree que esa es la única? Está hecha añicos, destruido el testimonio todo lo posible. Hay cada cosa, pero que son para hablar en otro momento. Bueno, hasta aquí llegamos. Hemos demostrado que las 4 bestias representaban a los imperios, los dominios humanos, y que nosotros estamos en el último, en la segunda etapa del imperio romano. El primero era el imperio babilónico, que fue mostrado a Daniel como un león con otros atributos. El segundo imperio, como un oso, que es el imperio medo-persa. El tercer imperio fue demostrado como un tigre, el imperio de Grecia. Y el cuarto no se podía mencionar cómo era, por lo espantoso, no había con qué bestia compararlo, el imperio romano. En 2
fases distintas. Ahí en Daniel está unida, pero tomando el Apocalipsis se separa perfectamente. Fase 1 ya se cumplió. Fue del 31 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Fase 2 comenzó en 1957 en Roma, con el Pacto de Roma, y se extiende hasta que Jesús implante el reino milenial. Bueno, hasta aquí llegamos. Dios bendiga a todos. Ahí está el gráfico que nos permite una vez más ver dónde estamos nosotros. Está claramente demostrado a la derecha, semana 70. Si usted ve el color verde donde dice el Evangelio de Jesús, pero mira arriba, dice, Jesús traslada a la iglesia fiel al reino de los cielos. Nosotros estamos ahí. No tenemos prácticamente tiempo. El Señor solo sabe cuántos días, si hay años, lo que sea. Pero ¿dónde estamos nosotros? Ya hemos cumplido todos los límites de tiempo. Pero el día y la hora solo el Señor lo sabe. El resto de las profecías están cumplidas. Todo lo previo, todo está cumplido. Lo que no se cumplió es lo que ya va dentro de la semana 70, obvio, porque ahí sí ya no va a estar la iglesia, ya no se va a poder predicar. Los predicadores o yo no voy a poder predicar porque ya se terminó el tiempo. Bueno, Dios bendiga a todos. Les sea muy útil este testimonio y gracias a Dios por su misericordia. Hasta el próximo audio, programa, video, como Dios lo quiera. Hasta entonces.